Es que de verdad, mientras más piensas en todo esto, más capas le encuentras. Y no es solo, ay, salieron a comer otra vez, es todo lo que hay detrás de ese pequeño detalle. Porque sí, Hobby sube algo tan casual como una comida, algo cotidiano, sin intención de armar teoría ni nada. Y de pronto ahí está Jungkook comiendo tranquilo y de fondo, casi como un susurro visual, la mano de Jimin. Y eso, aunque parezca mínimo, dice muchísimo si lo conectas con todo lo demás. Porque no es algo aislado, es un patrón. Es como si constantemente nos llegaran pequeñas pistas, fragmentos, migajas de momentos que ellos no están intentando mostrar, pero que igual existen. Y eso cambia completamente la forma en que se interpreta todo, porque ya no estamos hablando de lo que enseñan, sino de lo que se escapa sin querer, de lo que simplemente está ahí porque es parte natural de su día a día. Y ahí es donde todo el discurso de los haters empieza a hacer agua por todos lados. Porque esa idea de que si no lo publican es porque no pasa, es súper limitada. Es como pensar que la única forma en que algo es real es si está en redes, grabado, documentado, aprobado por el público. Y no funciona así, menos aún cuando hablamos de personas que llevan tantos años bajo una exposición brutal como ellos. De hecho, si lo ves desde un lugar más humano, lo lógico sería lo contrario. Después de tantos años compartiendo todo, absolutamente todo, llega un punto donde necesitas separar, donde dices, esto es mío, esto no lo voy a mostrar, esto no lo voy a convertir en contenido. Y ahí es donde entra esta nueva dinámica entre Jungkook y Jimin. Porque sí, antes eran mucho más visibles juntos. Había lives, fotos, momentos espontáneos, viajes donde claramente compartían mucho y lo dejaban ver. Era otra etapa, más abierta, más ligera, quizás también con menos peso encima en cuanto a privacidad. Pero ahora es diferente. Y no en el mal sentido, sino en uno mucho más profundo. Ahora es como si hubieran trazado una línea invisible. Como si hubieran decidido, sin necesidad de decirlo en voz alta, que lo suyo, lo que sea que compartan, no necesita ser parte del espectáculo. Y eso, sinceramente, tiene algo muy especial. Porque cuando dos personas dejan de mostrar tanto, no siempre es porque se alejaron. Muchas veces es porque se acercaron más, pero en un plano que ya no quieren compartir con el mundo. Y eso conecta directamente con lo que dices. Casi siempre nos enteramos de sus salidas por terceros, por otros miembros, por alguien que sube algo, por un detalle que se cuela en una historia, rara vez por ellos mismos. Y eso no es casualidad, es consistencia. Es una forma de manejar su relación, sea cual sea la etiqueta que cada quien quiera ponerle, de manera mucho más privada. Entonces, cuando alguien insiste en que las únicas veces que han salido juntos es cuando hay cámaras, es como, ¿en serio? O sea, ignorar todos estos pequeños momentos que siguen apareciendo, ignorar el hecho de que comparten espacios constantemente pero no lo publican, es forzar una narrativa que no se sostiene. Es querer ver distancia donde claramente hay cercanía, solo que más silenciosa. Y aquí entra algo clave, el silencio también comunica. El no publicar también dice cosas. El elegir no mostrar algo repetidamente no es ausencia, es decisión. Y cuando esa decisión viene de ambos lados, cuando es mutua, cuando se mantiene en el tiempo, ahí es donde se vuelve aún más interesante. Porque no estamos hablando de una sola persona siendo reservada, estamos hablando de los dos. De cómo para Jungkook todo lo relacionado con Jimin parece entrar en un espacio más íntimo, más cuidado. Y cómo para Jimin pasa exactamente lo mismo con Jungkook. Es como un espejo. Y eso no es coincidencia. Y claro, eso inevitablemente despierta curiosidad. Porque uno empieza a pensar, ok, si esto es lo que vemos sin que ellos lo quieran mostrar, ¿cuánto más habrá que no vemos? ¿Cuántas veces habrán salido a comer, a pasear, a compartir tiempo juntos sin que nadie se entere?
¿Cuántos momentos cotidianos, simples, significativos existen fuera del radar? Probablemente muchísimos. Y ahí es donde todo toma ese aire, romántico, pero no en el sentido superficial o fantasioso, sino en uno más real, más de complicidad, de elegir al otro en lo cotidiano, de compartir sin necesidad de validación externa, de tener algo que no necesita ser explicado. Porque hay algo muy bonito en eso de no mostrarlo todo, en guardar ciertos momentos solo para ustedes, en que no todo tenga que pasar por una cámara o por la opinión de otros. Y cuando ves cómo ha evolucionado la dinámica entre ellos, es difícil no sentir que hay justamente eso, una intención de cuidar, de proteger, de mantener algo intacto lejos del ruido. Y lo más interesante es que ese cambio no pasó desapercibido. Fue notorio, se sintió, la gente lo vio, pero muchos lo interpretaron desde el lugar equivocado, como si fuera distancia o frialdad, cuando en realidad podría ser todo lo contrario, una forma más madura, más consciente, más profunda de relacionarse, porque al final, las conexiones más fuertes no siempre son las más visibles, a veces son las más silenciosas, las que no necesitan demostrarse constantemente, las que simplemente están firmes, estables, creciendo en privado. Y eso es lo que hace que todo esto genere tanta curiosidad, pero también tanta sensación de que hay algo real ahí, algo que no necesita ser gritado para existir, algo que se cuida precisamente porque importa. Y sinceramente, eso vale mucho más que cualquier video, cualquier foto o cualquier prueba pública, porque lo que realmente es importante muchas veces no se muestra, solo se vive. Mira, yo te lo digo tal cual lo veo y sin complicarlo tanto, porque cuando empiezas a hilar todo, la historia se cuenta sola. Para mí, Jungkook y Jimin no han dejado de compartir ni de salir ni nada de eso. Lo único que cambió es que ya no lo muestran como antes. Y ese detalle lo cambia absolutamente todo. Porque antes era súper normal verlos juntos en fotos, en lives, en momentos espontáneos donde se notaba que estaban pasando tiempo juntos y no había problema en que todo el mundo lo viera. Pero ahora es otra vibra completamente distinta. Ahora es como que siguen haciendo lo mismo, pero en silencio. Siguen saliendo a comer, siguen coincidiendo, siguen compartiendo momentos, pero ya no lo suben, ya no lo enseñan, ya no lo convierten en contenido. Y lo más curioso es que igual nos terminamos enterando, pero no por ellos, sino por terceros o por detalles mínimos que se cuelan sin querer. Como lo de Hobby, por ejemplo, que sube algo normal y de fondo ahí están ellos, tranquilos como si nada. Y eso para mí dice muchísimo más que cualquier publicación directa. Porque ahí es donde yo digo, si realmente no compartieran tiempo, ni siquiera existirían esos momentos accidentales. Simplemente no aparecerían, pero aparecen. Y no una vez, varias veces. Entonces ya no es coincidencia, es un patrón clarísimo de que sí están juntos, solo que no lo están mostrando. Y ahí es donde siento que mucha gente se pierde, porque se quedan con la idea de que si no lo ven, no existe. Pero eso es súper básico. O sea, la vida real no funciona así. Mucho menos cuando eres alguien que ha estado expuesto tantos años. Llega un punto donde necesitas guardar cosas, donde dices, esto ya no es para el público. Y yo siento que ellos están exactamente en ese punto. Para mí, lo que pasó fue un cambio de dinámica. Antes era todo más abierto, más hacia afuera, más compartido con la gente. Y ahora es más hacia adentro, más privado, más de ellos. Y eso no lo veo como distancia ni nada negativo. Al contrario, lo veo como algo más cuidado. Como cuando algo te importa lo suficiente como para no exponerlo todo el tiempo. Además, hay algo que me llama mucho la atención, y es que no es solo uno siendo reservado, son los dos. Es mutuo. Todo lo que tiene que ver entre ellos parece entrar en una especie de espacio aparte, como más protegido. Y cuando eso pasa entre dos personas, no es casualidad. Es una decisión.
aunque nunca la hayan dicho en voz alta. Y claro, eso inevitablemente te deja pensando, porque dices, ok, si esto es lo poquito que vemos sin que ellos quieran mostrarlo, ¿cuánto habrá que no vemos? ¿Cuántas veces habrán salido, comido juntos, pasado tiempo solo ellos, sin que nadie se entere? Porque si con otros miembros ya casi no publican, imagínate cuando están solo ellos dos, ahí sí que es cero información. Y eso, lejos de quitarle valor, para mí se lo da aún más. Porque significa que hay cosas que simplemente viven y ya, sin necesidad de compartirlas, sin necesidad de explicarlas, sin necesidad de que nadie más las valide. Y eso hoy en día, con lo expuesto que está todo, es bastante significativo. Entonces yo lo resumo así, bien claro. No es que hayan dejado de estar juntos o que ya no pase nada, es que ahora lo viven de una forma mucho más privada. Y lo poco que vemos son como pequeñas pistas de algo que sigue ahí, solo que fuera del foco. O sea, para mí, la conclusión es esa. No desapareció nada, solo cambió la forma en la que lo manejan. Y sinceramente, tiene todo el sentido del mundo.